Capítulo 17. Una carrera sobre el lomo de un rinoceronte. El enorme animal, fieramente plantado al borde del matorral, con la formidable trompa levantada en alto dispuesta a golpear, y la boca abierta de la que, de vez en cuando salían poderosos berridos, infundía espanto. Como si se diera cuenta de su fuerza incalculable y de su robustez, parecía desafiar a todas las fieras que moraban en la selva. Los dos rinocerontes, no ignorando la clase de adversario con que tenían que enfrentarse, avanzaban cautelosamente ocultándose entre los bambúes, y en contra de sus costumbres no atacaban con la temeridad que les es tan peculiar. No obstante, uno de ellos, el más pequeño, habiéndose aproximado lo bastante, se adelantó cargando con furia. En tres saltos atravesó el espacio libre de cañas y cayó sobre el costado derecho del elefante con la cabeza baja, mostrando el afilado cuerno. Pero el elefante lo había visto a tiempo. Se volvió rápidamente embistiendo hacia adelante y clavó en el vientre de su adversario los colmillos y recogiéndole por el cuerpo con la trompa y cargándoselo sobre la espalda, le tiró sobre el suelo como si fuera una cabra. El rinoceronte se puso rápidamente de pie y con un ágil movimiento se libró del golpe que el elefante iba a darle con su trompa sobre el cráneo. En aquel mismo momento llegaba el otro compañero que a su vez cargó contra el elefante y recibió el golpe que fue tan violento que pareció el estallido de un rayo. El fiero animal doblóse al recibir aquel enorme latigazo, dando un ronco grito, y después cayó aturdido. El elefante se puso a plomo sobre él tranquilamente y la terrible trompa golpeó por segunda vez sobre el cráneo. Después el gigantesco animal, alzándose sobre las patas traseras, se dejó caer sobre el vencido con toda la violencia de su peso. Oyóse un crujido como de huesos que se quiebran, un aullido furioso, y el rinoceronte, aplastado como si fuera una nuez, a pesar de su enorme masa, pisoteado todo su cuerpo por el furibundo vencedor, estiró sus patas y murió. Rayos y truenos, dijo el soldado que había seguido con profunda atención el curso de la lucha. Lo ha hecho papilla. Un animal peligroso menos, dijo Help, pero me prefiero mejor que mueran los dos rinocerontes que no el elefante. Ese bribón lo va a reventar como al otro, dijo Lando. ¡Qué trompazos! Pero ¿dónde está el otro rinoceronte? Dijo Dick. No le veo ya. En aquel momento, en aquel mismo momento, vióse el elefante encabritarse como un caballo y se oyó lanzar un berrido desgarrador. Una mole oscura se había lanzado de improviso desde los bambúes y le embistió horriblemente en el flanco derecho, ocultándose otra vez entre los matorrales. ¡El rinoceronte le ha embestido!, dijo Help. ¿Le ha matado? Seguramente. En efecto, el rinoceronte, que esperaba a su adversario escondido entre las cañas, viendo que le ofrecía el costado al descubierto, le asaltó traidoramente hundiéndole el cuerno en el vientre. El mergué perdía torrentes de sangre por la herida y por fin se le salieron por la abertura los intestinos. Vaciló un poco, pero se mantuvo de pie, lanzando espantosos berridos. Después comenzó a dar vueltas alrededor de sí con la trompa levantada. Pobre animal, dijo Amelia conmovida. Ha muerto por defender a su compañera. Pero nosotros le vengaremos, señorita, dijo el soldado. Apenas salga el rinoceronte le meto una bala en el cráneo. Y su bala se aplastará en él como si fuese un barro. De barro, dijo el holandés. ¿Son invulnerables esos animales? Casi, porque tienen una piel sólida y gruesa que resiste a las balas más fuertes. Hay que apuntarles a los ojos o al vientre. Son los puntos vitales. Entonces son como los cocodrilos. Están acorazados como aquellos reptiles. Demonio, pero yo voy a probar a meterle la bala por un ojo. El elefante, mientras tanto, continuaba lanzando aullidos al aire cada vez más desesperados. La sangre continuaba brotando de la herida y formaba un charco enorme. Sus fuerzas se iban extinguiendo. Enderezóse por última vez y, dando vueltas sobre sí mismo como presa de un vértigo mortal, cayó pesadamente al suelo, rompiéndose un colmillo en la caída. El coloso había muerto. Apenas hubo caído, volvió a aparecer el rinoceronte. Volvía para apagar en su enemigo sus instintos vengativos. Arrojóse sobre aquella enorme masa, le pisoteó con furor, la corneó, manchándose el hocico de sangre y lanzando algunos resoplidos. El siciliano, viendo cómo aquella fiera maltrataba al valiente,
Al valiente proboscidio alzó resueltamente la carabina y antes de que el señor Hell pudiese impedirlo, hizo fuego. El animal, golpeado por la bala que debió haberse aplastado contra la piel, contra los duros huesos del cráneo de la fiera, se paró más sorprendido que espantado, y de repente lanzó un gruñido de cólera, y se precipitó como un rayo sobre el árbol. Acababa de descubrir a su nuevo enemigo, y le hacía frente. ¡Fuego! Gritó Help. Descargó su carabina al mismo tiempo que Dick, pero las balas no tuvieron mejor éxito que la primera. No lograron más que aumentar la cólera del animal. Agárrense bien a las ramas, dijo el holandés, y el rinoceronte se abalanzó contra el árbol golpeándolo con tanta fuerza que lo hizo oscilar. El holandés, Dick y Amelia tuvieron tiempo suficiente para agarrarse firmemente a las ramas. No así el soldado que estaba cargando su carabina. El desgraciado cayó antes de que pudiese soltar el arma y se encontró, sin saber cómo, sobre el lomo de la fiera. ¡Lando! Gritaron sus compañeros con desesperación. ¡Lando! El soldado no les oía ya. El rinoceronte, sintiéndose caer aquel peso sobre sus espaldas y creyendo que se trataba de un tigre, se lanzó en precipitada carrera emitiendo gritos de terror. El siciliano, casi desmayado, atónito y espantado por aquella brusca caída, habíase agarrado fuertemente a la rugosa piel del animal. Comprendía que si se dejaba caer al suelo corría el peligro de romperse la cabeza contra un árbol y oprimía las piernas con desesperada energía, tratando de cabalgar como mejor podía sobre aquel ancho lomo. Sin embargo, aquella desenfrenada carrera comenzó a inquietarle. ¿Cuánto podía durar? ¿Dónde iba a terminar? ¿Podría después reunirse con sus compañeros en medio de aquella selva inmensa, sin tener una brújula ni un fusil con que hacerse oír por ellos? Un peligro inminente le interrumpió en sus reflexiones. El rinoceronte había atravesado ya la extensa plantación de bambúes e iba a ocultarse en el interior de un espeso bosque. El soldado tembló por temor a estrellarse el cráneo contra las ramas de los árboles o quedar ahorcado entre los rotangs. ¡Mil rayos! Exclamó. Fuertemente agarrado a las arrugas y oprimiéndose convulsivamente las piernas, se tendió sobre el lomo del animal, presa de viva inquietud. El rinoceronte, siempre huyendo, aumentaba la velocidad de su carrera e iba como enloquecido. Penetró en el bosque como una centella, con ímpetu irresistible, quebrando ramas, chocando contra los árboles que encontraba a su paso y aplastando los arbustos con su peso. Parecía un arriete, impulsado por una fuerza tremenda o una bala de cañón de dimensiones enormes. El soldado sentía caer sobre sí ramas y hojas, pero no abandonaba su rara cabalgadura. Aferrado con desesperada energía, trataba de no chocar contra ningún obstáculo. De pronto experimentó un agudo dolor. Una rama de espinas le había rozado la espalda y le desgaló la ropa y la carne, haciéndole lanzar un grito. ¡Mil truenos! ¡Me descuartizo vivo! Casi en el mismo instante oyó una gran detonación. El rinoceronte, herido sin duda en uno de sus puntos vulnerables, quizás en un ojo, se detuvo de pronto hincando el cuerno en el tronco de un enorme durión. El soldado, despedido por la violencia del choque, dio unas cuantas vueltas por el aire y fue a caer 4 metros más allá en medio de un matorral. Hermoso disparo, exclamó una voz tranquila. ¿Verdad, soldado mío? El soldado se alzó rápidamente y miró, no atreviéndose a dar crédito a sus ojos. Ante él estaba el rinoceronte con el cuerno aún clavado en el árbol, luchando con la muerte. A una distancia de unos 25 pasos, junto a un banano, había un hombre que cargaba flemáticamente la carabina que también le había servido en aquel crítico momento. Una exclamación de asombro acudió a los labios del siciliano. —¿Pero usted, señor Opadi? —exclamó. —En carne y hueso —contestó el irlandés—. ¿Te sorprende encontrarme aquí? —¿Puede usted creer que sí? —¿Y por qué, mi querido joven? ¿No nos habíamos dado cita en Saint Meridan? Yo le creí muy lejos de aquí con los piratas. ¿Pero dónde está su malayo? Ese canalla, que el diablo le ahorque. Y después, caminando de tono, continuó. ¿Qué hacías sobre el lomo de ese rinoceronte? Vaya una rara figura que tenías. Si no le meto una bala en el ojo a ese animalito, hubieras corrido el peligro de romperte la cabeza contra cualquier árbol. ¿Dónde le has hallado? No lo buscaba, capitán. Me caí sobre él cuando atacó el árbol donde estábamos Hell, Dick y la señorita. ¿Y el señor Help? Dijo mientras una llamarada cruzaba su mirada. ¿Dónde se encuentra? A 3 o 4 kilómetros de aquí. ¿Están todos vivos? Sí, capitán. Pero ¿cuándo abandonaron ustedes el barco y la costa? La mañana siguiente a nuestro naufragio. Sin preocuparse de mí, ingratos.
Vimos unos movimientos sospechosos de los piratas. Ah, y unas barcas que iban y venían de la costa, al steamer, haciendo maniobras sospechosas. ¿De veras? Sí, y además oímos algunas palabras alarmantes, que los piratas intentaban apurarse de nosotros. Demonios. Nosotros le creíamos a usted prisionero, y no pudiendo hacer nada por salvarle, nos pusimos en marcha hacia San Meridian, pero con la idea de volver con socorros para liberarle. He sabido desembarazarme de todos los obstáculos, dijo sonriendo. Yo no soy hombre que se deje coger tan fácilmente como prisionero o como esclavo. ¿Qué hizo usted? Maté a mis guardias apoderándome de mi carabina y me largué de allí. Hace 24 horas que rondo esta celda. Oí unos disparos y me dirigí hacia ese lugar cuando te vi pasar a lomos del rinoceronte. Es que le hicimos fuego contra este animalazo. ¿Sin herirle? Sí, capitán, pero es que tiene encima una verdadera coraza. Me alegro de haberte librado de esa peligrosa cabalgadura. Y yo le doy las gracias por su fina puntería. Pero, ¿y dónde andará su malayo? Eso estoy seguro que ha lanzado a todos los piratas sobre mi pista. ¿Era un expirata? Sí, pero yo no lo sabía. Un bribón. Un canalla de 7 suelas. Me alegro de haber escapado de él. Vamos en busca del señor Help, capitán. Está inquieto por no volverme a ver. Vamos, que tengo prisa por llegar a San Meridán y dejar estos lugares. Solo allí estaremos seguros. ¿Pero no vamos a reunirnos con nuestros compañeros? Espera un momento. Alzó su fusil y lo descargó al aire. La detonación se prolongó en el bosque. Volvió a cargar el arma y disparó por segunda vez. Y poco después se oyó, a no mucha distancia, un nuevo disparo. Han contestado, dijo el soldado. Te buscan siguiendo el camino que ha ido abriendo el rinoceronte. En marcha. Abandonaron aquel paraje y agachándose bajo los árboles trataron de seguir el camino que el animal había recorrido. Media hora más tarde, al pie del bosquecillo de bambúes, pero al lado contrario de aquel donde tuvo lugar el fiero combate, se encontraron con el señor Help, Amelia y Dick.